Buenos días a todos. Gracias por conectarse a otro liderazgo bíblico en domingo. La pregunta es si consultas a Dios y es parte de tu sistema diario de operación y no nada más los domingos. Somos resultados de nuestro sistema diario de operación, no de nuestras intenciones. No, somos resultado de nuestro ambiente, de nuestro sistema, somos resultado mucha gente cree que necesita motivación. No necesitas motivación, necesitas un mejor sistema de operación en donde estés obligado a hacer ejercicio, a comer bien, a cuidarte, porque el sistema es lo que te promueve. Por eso yo he dicho que cuando quieres cambiar la vida, cambia de sistema. Llega una señora y me dice muy preocupada porque su hija en la preparatoria va por muy mal camino. Se está vistiendo muy sensual, está pintándose de negro, claramente está empezando a entrar a las drogas, al alcohol, y las amigas, si tú las ves, claramente no son las mejores influencias. Y la señora había consultado con psicólogos, con consejeros, y bueno, le habían dado varias estrategias, pero ninguna parecía funcionar porque su hija continuaba por mal camino. Y cuando llegó conmigo, me preguntó, señor Lobato, ¿qué haría usted? Le dije, mira, la solución es bien sencilla. Y ella misma me cuestionó, dice, ¿cómo va a ser bien sencilla si ya la lleve con consejeros y con psicólogos y todos estos expertos? Y le dije, pues lo siento, porque la solución es más sencilla de lo que te imaginas, por lo menos entenderla. Y me dice, ¿cuál es? Dice, cámbiate de lugar, deja totalmente este ambiente y vea un ambiente completamente nuevo y controla lo mejor. Trata de controlar lo que hay en tu casa, lo que se ve en televisión, a dónde van, júntalo con un grupo de jóvenes de la iglesia, cambia del ambiente. Y ella muy preocupada en el momento, dice, pero ¿cómo voy a cambiar lugar si aquí tengo la familia, aquí tengo los negocios, aquí tengo todo? Y le dije, pues lo siento, me preguntaste cómo salvarle la vida a tu hija, no te dije que iba a ser fácil para ti. De hecho, la razón por la que no ha funcionado es precisamente porque están tratando de hacer cosas que no son necesarias, no es lo necesario para cambiar tu vida. Es lo mínimo que quieres hacer para ver si funciona. Yo te estoy diciendo lo que sé que funciona. En efecto, se cambió, se mudó, se fue a otro estado, dejó todo pues ahora sí que por un tiempo. Y un par de años después me enteré que la muchacha había enderezado el camino, se casó con un bombero, de hecho, y está viviendo una vida normal. Eh, te estoy dando en esta historia, por cierto, la clave para destrozar al enemigo, que está, que es el tema de esta mañana. Y si puedes entender que si quieres, que no es solamente suficiente escuchar estos mensajes los domingos, tienen que ser parte de tu vida diaria. Y hasta que eso no suceda, y es lo mismo con el ejercicio, es lo mismo con la nutrición, es lo mismo con la oración, es lo mismo con los negocios, hasta que no sean parte de tu sistema diario de operación, es como, no sé, es una dieta, ¿no? Que la haces de vez en cuando, bla, 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 y luego te preguntas por qué no tienes resultados. Entonces, vamos a comenzar. Quiero comenzar leyéndoles versos bíblicos que están en Génesis, y quiero que ver si podemos descifrar esto juntos. En Génesis nos dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol en el jardín. Recuerda que Adán y Eva estaban en el Edén, estaban en el jardín, Dios les había encargado cuidar del jardín, tenían todo lo que necesitaban para tener una vida absolutamente gozosa, sin ningún tema. Pero fíjate la serpiente, que era el animal astuto, lo que hizo, y eso es lo que hace el enemigo contigo y conmigo. Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir.
Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Conocerán del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de hoguera. La historia continúa. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondrás enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. A la mujer dijo: multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre dijo: por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te generarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra del cual fuiste sacado, porque polvo eres y polvo volverás. Entonces quiero que juntos estudiemos estos versículos y veamos lo que está sucediendo, porque es exactamente como el enemigo entra en nuestras vidas. Y si lo puedes reconocer, a lo mejor podemos evitarlo o protegernos. Entonces, fíjate cómo la serpiente empieza con la tentación, empieza primero que nada atacando lo que Dios había propuesto. ¿Qué es lo que vemos? Ya ahorita ya no, ya se. ¿Quién notó ya que hijo, que es increíble, 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 increíble lo que hace el liderazgo? ¿Quién ha notado un alto casi total a todos los ataques del enemigo en nuestros hijos por medio en cuanto Trump fue elegido presidente? ¿Quién ha notado que se ha detenido masivamente el movimiento de transexuales, del movimiento en contra de la palabra de Dios? ¿Quién ha notado que es impresionante el alto total que se le ha puesto? De hecho, están empezando a corregir el camino y están empezando a volver a poner la Biblia en las escuelas y están empezando a poner otra vez principios sólidos. ¿Quién está notando eso? Impresionante. Hasta el primer ministro de Canadá tuvo que renunciar con la llegada de Trump, porque él era increíblemente liberal y esas políticas estaban arruinando al pueblo canadiense, al país. Finalmente tuvo que renunciar porque lo iban a correr de todas maneras, porque sus políticas y este empuje por que los hombres compitan con mujeres y que les cambien el sexo a los niños y que prohíban la palabra de Dios en las escuelas, toda esa basura estaba arruinando su población. Y esto se ha visto en la historia de la humanidad. Mucha gente en su inocencia y porque no se han tomado el tiempo y francamente no, yo lo entiendo, todo el mundo tiene sus cosas que hacer, pero mucha gente cree que en la Constitución de Estados Unidos, de ahí viene el origen de separar religión de política. ¿Quién ha escuchado que debe de haber una separación? Pero eso no está en la Constitución, eso es mentira. No existe en la Constitución, no existe. Búscalo, no existe. Eso, y aparte, la religión tiene, todo el sistema de Estados Unidos está basado en la Biblia. Olvídate, la educación, todo está basado en la palabra de Dios, el origen. Entonces, nunca, nunca, nunca los fundadores, si lo quieres ver así, nunca pensaron en separar la palabra de Dios de la educación. Al contrario, ese es el fundamento y la creación.
del sistema educativo, del sistema político. Estoy hablando de Estados Unidos y lo digo porque la influencia de Estados Unidos es la influencia que sigue en México, en Canadá y en países que son del mundo, en gran parte del mundo. Tiene una influencia impresionante. Entonces, cuando empezaron estas prácticas eh, entraron estos líderes liberales que probablemente mi percepción, y creo que no es mi percepción, lo he escuchado de varios políticos, la razón por la que políticos empiezan a crear políticas para alterar, para sacar a Dios, por ejemplo, de la educación, o para hablar y empezar a aprobar, por ejemplo, a sacar eh, leyes que protejan el transexualismo, el homosexualismo, etcétera. La razón por la que lo hacen es porque ellos mismos son o tienen a un hijo o a alguien muy cercano. Y claro, por el amor que tienen, que no es un amor desde el punto de vista mío, que es el mejor amor, la manera de demostrar amor, pero por amor llegas a ser gobernador o llegas a ser, es como Newsom, ¿no? Llegan a ser gobernadores, etcétera, tienen a alguien muy cercano o ellos mismos son homosexuales o ellos mismos tienen estas tendencias, naturalmente quieren crear leyes, naturalmente quieren proteger a ese comportamiento. No es porque sea bueno para la sociedad, es porque ellos tienen a alguien muy cercano o son ellos mismos. Miren, yo sé que estas palabras son muy fuertes, especialmente cuando tenemos personas que tienen o de alguna manera alguien muy cercanos a ellos tiene estas tendencias. Pero tienen que entender que la palabra de Dios está ahí para cuidarnos de nosotros mismos. La palabra de Dios está ahí para darnos salida, para darnos sabiduría. Está ahí para que podamos vivir una vida próspera, una vida sana, una vida completa. Yo a veces he querido agarrar a patadas a dos o tres de ustedes. ¿Quién me ha hecho enojar aquí? ¿Cierto? ¿Quién me ha hecho enojar? Y he querido salir a agarrarlos a unas cuantas patadas. Entonces tengo un deseo enorme de salir a agarrarlos a cachetadas. Hey, pero me tengo que controlar porque si no me meten a la cárcel, ¿cierto? O qué tal si estás más grandote que yo. Y tú te imaginas que tratar de agarrar a cachetadas al Alejandro Espinosa que mide 4 metros de altura, pues me la va a regresar, no se va a dejar. Entonces, todos vamos a tener estos deseos de hacer cosas que no debemos de hacer. Todos. Todos, señores, todos. Y puede ser sexual el deseo, o puede ser agresividad, o puede ser, no sé, de múltiples maneras. Entonces, ¿quién vio el sketch cómico de este? Hay un latino ahorita que está pegando muy duro en lo cómico. A mí me encantan los cómicos, y los que son blancos. Los que no son blancos no me gustan tanto, pero bueno, no vas a negar el talento de un Kevin Hart, una cosa así que son tremendos. El punto aquí es de que en la broma, en la broma, tiene un sketch que hizo en un programa que dice, que le pregunta a un gringo, no sé, un gringo le pregunta al latino, le dice, oye, ¿cuál ha sido la mejor invención de la historia o algo así? Y dice la chancla, la chancla. Ya desde ahí te da risa, ¿no? Y el gringo dice la chancla, la chancle, la chancle. Y el latino dice la chancla. ¿Qué no sabes de la chancla? Y el gringo, ¿qué es la chancla, no? Y la chancla dice la mejor invención para controlar el mal comportamiento del ser humano. ¿Quién está de acuerdo conmigo que la chancla es el mejor instrumento para corregir el comportamiento humano? Y lo tienes que corregir a tiempo. Entonces, en mi época la chancla funcionaba. Charito se creía mi mamá y nos agarraba chanclazos y cinturonazos. El punto aquí es que un hijo que no tiene disciplina en el momento correcto se convierte en un hijo que va a tener muchísimos problemas de querer controlar sus deseos. Entonces vemos en la palabra de Dios esto. Y el enemigo entra por esa naturaleza del deseo de querer ser como Dios, de querer ser
de querer saber más, de querer saberlo todo. Entonces, en Génesis, en esta historia, nos está diciendo cómo entra el enemigo. El enemigo entra diciéndonos, hey, no, te vas a hacer rico rápido. No, no te va a pasar nada si tomas Coca-Cola todos los días. No, 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 no te preocupes. Ay, 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 ver pornografía y ver no sé, asesinatos y descabezados. Eso no pasa nada, ¿eh? No, eso no, no te va a pasar nada. ¿Quién empieza a reconocer al enemigo? Escucha esto. La caída del ser humano existe porque una mujer no pudo reconocer la entrada del enemigo. Hay muchas familias que no están reconociendo la entrada del enemigo en sus hijos, que están siendo tolerantes y están cometiendo un error fatal. Están permitiendo y no están educando a sus hijos y disciplinando a sus hijos de tal manera que el enemigo no tenga entrada. Yo siempre he contado y de verdad les digo que es la gracia de Dios, pero mi agradecimiento porque mis hijos se han convertido en hombres de bien, con hábitos absolutamente increíbles de salud, de finanzas, de mentalidad, de asociaciones, de fe. Y la gracia de Dios ha caído sobre nuestra familia de una manera que se desborda nuestra copa de agradecimiento. Pero les prometo esto, el ambiente en nuestra casa, y se los quiero describir porque a nosotros nos funcionó en construir varones que verdaderamente son gente de bien. Y quiero compartir con ustedes por qué esta fórmula funciona. Les comento, número uno, de pequeños, como hasta los 10, 11, 12 años, en las tardes bajábamos la luz de la cocina, en la mesa de la cocina, poníamos música de alabanza y nos poníamos a cantar. Yo no soy muy entonado, mi esposa es muy entonada y Alain es muy entonado, pero Alessandro y yo cantamos como gallos. Pero estábamos alabando, como hasta los 11 12 años, todos los días, o casi todos, por no, quizás había excepciones, fiestas, etcétera, pero era hábito, era parte de nuestro sistema, alabar al Señor. ¿Cuántas familias hacen eso? Yo nada más estoy proponiendo que hay razones por las cuales han crecido con una fe en donde ven a Dios como bueno, no como malo. Ven a Dios como ayuda, no como limitante. Ven a Dios como bendición y repito, no como una restricción. Yo nada más estoy proponiendo que si tu familia implementa solamente eso, ¿quién está de acuerdo que lo que plantas cosechas? ¿Te sorprende que Alain esté haciendo música para la iglesia y que y te sorprende que ambos de mis hijos todos los días están conectados a Dios? ¿Te sorprende que conozcan y sepan el plan de Dios para sus vidas? Pero todos los días, ¿cuántas familias hacen eso? Yo nada más estoy diciendo. Segundo, todos los días hacemos ejercicio como familia. Todos los días. El ejercicio es parte de nuestro sistema diario. O sea, todos los días llegan mis hijos ahora en estas vacaciones y con sus esposas y pasamos unas semanas súper padre. Pero todos los días, el que no está haciendo calisténico está en el gimnasio, el que lo estamos jugando fútbol o estamos yendo a las montañas, todos los días, todos los días. Es parte, no podemos dormir sin haber hecho ejercicio intenso. ¿Te sorprende que ambos están en una condición física fuera de serie excepcional? Todos los días. Mi hijo menor, naturalmente,
cuando estaban pequeños, cuidábamos muchísimo de quien se rodeaban. Mi esposa no había, ni yo también, porque yo cambié mi vida porque entendí que el legado más importante no son ustedes. Me caen bien, pero no son ustedes, son mis hijos. Padres, su legado más importante son sus hijos, no son sus negocios, son sus hijos. El punto aquí es que gracias no doy gracias por el envenenamiento, pero el envenenamiento me resaltó que mis hijos eran importantes y yo comencé mi negocio y me independicé y empecé a trabajar en casa por esa razón, para poder estar presente con mis hijos y lo tomamos bien en serio. Yo me convertí en entrenador de deportes. Todos los amigos de mis hijos, yo era en la misma escuela, yo conocía a todos sus amigos. Ellos creían que yo era sus amigos, era su entrenador. Pero te digo una cosa, me tenían muchísimo respeto y estoy convencido que ese respeto afectaba afectaba cómo se llevaban con mis hijos, porque ellos sabían que si yo me enteraba que uno de ellos iba a ser piedra en el camino de mis hijos, le iba a ir muy mal. ¿Cuántos de ustedes conocen íntimamente las amistades de sus hijos? Señores, estoy seguro que sí, por cierto, Adri. Yo estoy proponiendo una manera de educar que explica el resultado. Sigue siendo la gracia de Dios, ¿eh? Porque ¿quién está de acuerdo conmigo que puedes hacer todo perfecto y te da cáncer? O sea, y ni modo. Y no tienes explicación porque dices, no manches, comí bien, hice ejercicio y de todas maneras. El punto aquí es que nuestra parte es tener un sistema diario donde incluyes a Dios, incluyes ejercicio, incluyes lo que veíamos en hasta la fecha, lo que vemos en televisión. Está súper controlado. No vemos casualmente como la mayoría de la gente. ¿Cuántos de ustedes controlan lo que ven en la televisión, lo que escuchan en la radio? Yo siempre comparto que una de las cosas más tristes, es la mamá que va en el carro cantando con la hija de 10 años, 11 años, canciones del cochino este bueno para nada del Maluma. Y ahí va la mamá cantando canciones del Maluma con su hija. Y luego se pregunta por qué la hija a los 12, 13, 14 años anda fuera de control. Si ella misma, la mamá misma, ¿quién ha visto mamá mismas que visten a sus hijos con falditas y cómo se llaman minifaldas? Pero la mamá misma lo hace. Señores, estos mensajes, pero la palabra de Dios es así, corta, corta como espada, porque nos está confrontando como confrontó en Génesis, confrontó a Adán y a Eva, porque fueron tentados. Y el enemigo entró por medio de decirles que iban a ser más, que iban a ganar más, que iban a ser como Dios. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué Dios permitió? Si Dios todo lo sabe y todo lo puede y todo lo hace, ¿por qué Dios lo permitió? La respuesta es súper clara para mí. Si Dios no nos hubiera dado libre voluntad, libre albedrío, libre decisión, ¿cuál es la diferencia entre un robot y un humano? Lo que nos hace como Dios, en gran parte, es ese poder de decisión. Y tú y yo tenemos que ser responsables, otra palabra que no quieres escuchar, de lo que comemos, lo que vemos, lo que hacemos. Y Adán y Eva no quisieron ser responsables. Así como tú y yo no queremos muchas veces ser responsables de nuestras idioteces, ¿cierto o no? Y el precio en el caso de Adán y Eva fue que tuvieron la oportunidad de cuidar toda la humanidad siendo obedientes, con su libre voluntad, decir, elijo amarte, Dios. No, nadie me obliga. Yo doy eternas gracias a todos ustedes, porque eligen conectarse, nadie los obliga, eligen.
igual todos los días tus elecciones van a determinar tus resultados. Y yo todos los días tengo devocionales, obviamente la Biblia, que es la fuente de todo. Y todos los días tengo en mi celular la Biblia. Obviamente todos los días me llega mi mensaje, mi devocional para estudiarlo. Todos los días hacemos ejercicio, todos los días cuidamos lo que comemos, todos los días tratamos de alimentar nuestra mente con mensajes que nos permitan crecer, todos los días tratamos de rodearnos de gente positiva, entusiasta, no son bien parecidos, algunos bastante feitos, por eso cierran la cámara, pero todos los días el sistema nos permite crecer, o por lo menos nos permite no arruinarnos la vida. Ok, señor Labato, ya entendí cómo entra el enemigo. Entra atacando nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestro ego. Entra diciéndonos que tomemos un corte para hacernos ricos, que le entremos a las pirámides para hacernos ricos. Entra diciéndonos que si tomamos esta pastillita ya no tenemos que hacer ejercicio porque esta pastillita nos baja la presión en lugar de tener que verdaderamente hacer ejercicio. Entra por medio de decirnos, ay, acumula todo en tu casa, guarda todas las bolsitas y guarda todo y acumula todo. Entra por medio del amigo que te dice, ay, una no es ninguna, hombre, vete a tomar una copa, una cerveza. Ay, no seas sacatón, no te creas santurrón, una no es nada. Entra por medio del amiguito que te dice, mira, te voy a enseñar en el teléfono estas mujeres o estos hombres hoy en día, por lo que escucho, entra por medio de esta soberbia, entra por medio de esta conversación, de decirte, desobedece a Dios. Y esa conversación, si tú la entretienes, escucha esto, te condena. Y eso fue lo que sucedió. Y eso fue lo que sucedió al principio de la creación. Que la serpiente, el enemigo, así como tu amigo o tu primo o la televisión o las noticias o el mundo, todo el tiempo te está atacando con tentación. Todos los días te está diciendo, este es el camino rápido, toma estos cortos, no hagas el trabajo difícil. A los hijos les dice, no obedezcan a sus padres, rebélense. Ayer Ayer estábamos, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a ver la película del Gladiador. ¿Quién ha visto la película del Gladiador? No le llega el actor que la hace de Gladiador, no le llega al Russell Crowe, al original, no le llega, ¿eh? Es otro planeta ahí el mundo. Pero para mí, ¿no? Esa película de Gladiador es la epitomía de la masculinidad. ¿Quién está de acuerdo conmigo, hombres? O sea, es la cúspide de esa, no sé, mano. O sea, sales de ahí como hombre y dices, a ver, ¿contra cuántos puedo, no? El punto ahí es de que antes de la película vimos algo que es muy triste. No lo habíamos visto. Tenemos muchos años que no veíamos una película tradicional. Vamos mucho al cine para ver, no vamos mucho al cine, vamos muy poco, pero normalmente vamos a ver películas cristianas que están sacando y que están vacías, ¿no? Bueno, pues esta no es, obviamente. Y había un mensaje en los cortos antes de la película, ¿saben lo que quiero decir? Había un mensaje para jóvenes. Escuchen esto. Esto es alarmante todavía. Espero que los quiten pronto, te repito, con esta nueva manera de operar. Pero el mensaje decía, jóvenes, llamen a este número para consejería, para ayuda mental. No le tienen que decir a sus padres. ¡Wow! Mi esposo y yo nos volteamos a ver. Están promoviendo un número de teléfono para jóvenes y les están diciendo que no le tienen que decir a sus padres. Adori, ¿cómo te gusta ese mensaje para tus hijos? Lidia, ¿cómo te gusta ese mensaje para tus hijos? ¿Tú te imaginas que en el cine tus hijos están viendo un mensaje que les dice, llama a este número para hablar de tus problemas?
y no les tienes que decir a tus padres. ¿Tú te imaginas ese mensaje que lo están viendo millones de jóvenes en el cine, en la cartelera? ¡Wow! ¿A qué punto hemos llegado? Y ese es lo increíble, la gente no se alarma por ese tipo de mensajes, ni siquiera los consideran como malos. El ocioso de George que no tiene nada que hacer y que no fue el que me mandó este mensajito, pero podría haber sido porque de repente me manda uno que otro que está muy bueno, pero me mandan un mensajito de una robot. ¿Quién vio este mensajito que anda ahí en las redes de una robot que dice, los proponentes dicen que va a ser, que esta robot fue diseñada para ser compañera de jóvenes, para ser novio y novia de jóvenes que de otra manera no tienen estabilidad emocional? ¿A quién le asusta esa propuesta? Una robot, está preciosa la robot, la hicieron muy bonita y está diseñada por inteligencia artificial para que los jóvenes, el argumento de estos amigos que no tienen la confianza para hablar con otras personas, encuentren una compañera en el robot. ¿Quién se asusta de esos mensajes? O sea, ¿quién está de acuerdo conmigo que en qué están pensando? Y estos son adultos, o sea, aparentemente gente, no son nada tontos y están diseñando un robot. Quiero dejar súper claro cómo entra el enemigo. No quiero que tú tengas duda. Cada vez que te ofrecen un corto, cada vez que te ofrecen violar de cierta manera los requisitos del éxito, si los quieres llamar así, cada vez que te dicen que aceleres por medio de, repito, atajos y por medio de medicinas y por medio de mensajes o proyectos, pero están violando el proceso de desarrollo y crecimiento obligatorio, te vas a meter en un problema. Cada vez que te ofrecen el atajo, es inevitable que va a acabar eso mal. Entonces, cada vez que alguien te ofrece una solución sencilla y que elimina el proceso de desarrollo, por eso yo le digo a la gente, ojalá que nadie gane mucho dinero hasta que esté preparado para manejarlo. Porque yo he visto jóvenes en nuestro negocio que llegan a ganar mucho dinero muy rápido y pierden la cabeza, pierden la tierra, pierden la vertical y acaban arruinados en drogas y alcoholismo y toda clase de vicios. Y lo hemos visto múltiples veces. Nuestro negocio puede ser muy, muy noble. Y si te agarra un momento donde no tienes la madurez, y yo sé que muchos de ustedes, señor Bato, yo ya tengo la madurez, yo ya tengo la madurez, por favor, yo ya tengo la madurez. Pero escucha esto, si algo te puedo dejar aquí, en este punto de este estudio bíblico, es que reconozcas la tentación, que entiendas que te llega por tu orgullo. No, eres grandioso, tú vas a poderlas todas. Te llega por la arrogancia. Ay, ¿por qué? ¿Que ellos se creen superiores a ti? Te llega por el ego. Ay, si no lo haces, no eres macho. Te llega por la envidia. Ay, esto te va a permitir ser mejor que él. Te llega por todas estos vicios y estas características. Te llega la tentación. ¿Todo el mundo la reconoce? Así le llegó a Adán y Eva y así nos llega a nosotros. Y te tengo noticias. Estamos absolutamente rodeados de tentación. Por todo el mundo promueve tentación. Recuerda, temporalmente, el enemigo tiene control del mundo, ¿cierto? No lo tiene control, pero el enemigo está manejando, se está moviendo libremente. Espérate que llegue de Jesús y lo vamos a poner en orden, pero por el momento el enemigo puede jugar y lo hemos visto, lo vemos en la televisión, lo escuchamos en la radio, en los amigos, en los familiares. El enemigo anda suelto. ¿Quién está con nuestros hijos? Entonces, perfecto. Señor Abato, ya estoy claro. Ya entiendo cómo el enemigo llega, cómo es que entra en nuestras vidas. Voy a poner barreras
en la televisión, en la radio, en mis amigos, en mis familiares, en mis negocios. Voy a poner barreras que me protejan. ¿Cuál es la barrera que te va a proteger? Continuemos con el estudio. Fíjate lo que sucede cuando Jesús empieza su ministerio. Eh, por cierto, la consecuencia de la caída, ya se las dije, ¿no? A razón de caer en esta tentación, caer en este engaño del enemigo, pues tenemos este castigo que le llamamos el pecado original y que se refleja en nuestras vidas, ¿no? Eh, las mujeres sufren por los nacimientos de sus hijos, los hombres hay que sufrirle para ganarse la vida, cuando todo eso estaba cuidado por Dios, pero Dios nada más nos dijo, ámame voluntariamente, obedéceme voluntariamente. Y la serpiente jugó con el ego, jugó con esta arrogancia y Adán y Eva decidieron no seguirlo. Y esa es la consecuencia, castigo para la humanidad. Y ahora tú y yo vivimos con este castigo. Pero ¿qué tal la respuesta? ¿Qué pasa cuando Jesús es tentado? Jesús vino al mundo y llegó al mundo como tú y como yo, de carne y hueso, con las mismas tentaciones, mismos programas de televisión en su época, mismos mensajes de radio, mismo todo, ¿no? Pero Jesús actuó diferente a Adán y Eva. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, ay, ya se me escapó ahí más, ahí se me cortó. Pues escrito está, no me acuerdo, alguien lo puede sacar de la palabra de Dios, pero escrito está que no te vas que no te vas a morir o lo que sea, ¿no? Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dijo, he aquí, ángeles vinieron y le servían. Anteriormente dices, no tentarás, tú no tentarás a Dios, no cuestionarás a Dios, la anterior. El punto aquí es de que Jesús hizo y nos puso el ejemplo y nos dejó en este ejemplo cómo protegernos del enemigo. Aquí nos está dando la solución para no caer en las mañas y en las trucos y todo esto del enemigo. Y la clave, por consiguiente, para destrozar al enemigo es mantén tus pensamientos en conexión con Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Porque cuando nosotros estamos conectados a Dios, no, Jesús es nuestro escudo. La palabra de Dios es nuestra protección. De Él obtenemos las fuerzas. Yo no puedo en mis fuerzas aguantar la tentación, pero si yo pongo mi fe y mi pensamiento en Dios y en versículos que me protejan, de Él obtengo fuerzas. De su palabra obtengo sabidurías. ¿Cómo puedo tratar esta situación? ¿Cómo puedo tratar este socio? ¿Cómo puedo manejar este dinero? ¿Cómo puedo hacer esto? Y en Él encuentro refugio. A lo mejor me deja de hablar mi mejor amigo porque no estoy dispuesto, no estoy dispuesto a hacer,
algo que Él quiere que yo haga. Y me siento muy mal porque me estoy aislando, me están separando, pero en Él encuentro refugio. Entonces, la clave para destrozar al enemigo, señores y señoras, está en tener una íntima relación con Jesús, un íntimo conocimiento de su palabra y una íntima conexión. Porque cuando tú tienes esta conexión y tus pensamientos en Dios, puede llegar el enemigo y lo puedes aplastar la cabeza por medio de saber que Jesús está contigo y el enemigo no puede dañarnos, no puede entrar en mi casa si yo no le doy permiso. Quiere entrar, pero a menos que yo diga sí, el enemigo no puede hacerme daño porque yo tengo Jesús y yo uso el nombre de Jesús como mi protección. Y declaramos el nombre de Jesús y la sangre de Cristo protege nuestro hogar y protege a nuestros grisos y protege nuestra salud y protege nuestras finanzas y protege todo lo que tenemos y lo que hacemos y lo que pensamos. Pero si yo me descuido y dejo de estudiar la palabra y dejo de atender estos estudios bíblicos y dejo de participar con personas que me eleven mi nivel de conciencia y pensamiento, el enemigo lo sabe. Y dice, ay, ahorita te agarré débil. Porque ¿cuándo creen que entra el enemigo? ¿Cuando estás fuerte o cuando estás débil? ¿Cuándo entra la enfermedad al cuerpo? Cuando el cuerpo está débil, ¿cierto? Cuando entra el enemigo para decirte, no, mira, te tengo este nuevo proyecto y aquí no hay que, aquí no, oye, es la famosa, aquí no hay que agarrar clientes, es la famosa de las pirámides, ¿no? Aquí no hay que agarrar clientes, aquí nomás pones tu dinero y ahorita como taradito estás poniendo tu dinero que crees que te va a solucionar el problema, la cripto de moda o alguna cosa así, ¿no? Y lo peor del caso, ¿no? Escuchas a alguien que le pasó y todavía el enemigo toca más eso. ¿Y qué no escuchaste de Juan Camaney que se hizo rico sin mover un dedo? El punto aquí es que el enemigo te agarra cuando estás débil, no cuando estás fuerte. ¿Cuándo ataca el enemigo los matrimonios? ¿Cuándo aparece la amiga que dice, ay, a ver, cuéntame de tus problemas con tu esposo? O el amigo que dice lo mismo, ay, a ver, cuéntame de tus problemas con tu esposa, lo cual es prohibido, jamás debes de hablar de los problemas con tu esposa, con una mujer o con un hombre. ¿Cuándo entra el enemigo? ¿Cuándo entra el coronavirus al cuerpo? Puede entrar, pero ¿qué tal si te agarra fortalecido con tu epipín y tu epipón? No sé, lo que les quiero decir, señores, es que el enemigo no llega al fuerte, no ataca al fuerte. ¿Y quién es el fuerte? No es el que está como yo, o sea, claramente eso es excepcional, ¿no? Pero no estoy hablando de esa fortaleza física indescriptible como la que ven en pantalla, no estoy hablando de eso, estoy hablando de tener la palabra de Dios, estoy hablando de estar conectado con la fuente de toda fortaleza, de toda sabiduría, de todo poder. ¿Quién quiere eso para sus hijos? ¿Quién quiere que tus hijos caminen protegidos? Pero si tú no les des la palabra, ¿dónde la van a escuchar? Si tú no alabas, ¿dónde van a aprender? Si tú no lees tu Biblia, ¿qué ejemplo van a ver? Si tú no estás hablando de Dios y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿dónde lo van a ver? Mi papá fumaba y tomaba y nos decías, no, no fumen, no, nunca recuerdo que lo digo, no, no tomen, porque que de hecho hay familias que en su inocencia dicen, ay, es que una copa no va a hacerte alcohólico. ¿Cómo comienza todo alcohólico? Con una copa. Pero bueno, no voy a argumentar en eso, creo que es falta de sabiduría una copa, pero cada quien en su rollo. El punto que quiero hacer aquí es de que cuando estás protegido no entra el enemigo, no entra, no puede entrar porque Dios es la barrera. Quiero que visualicen en sus casas, en sus vidas, en sus negocios. Quiero que visualicen este escudo alrededor de toda tu vida. Como en Estados Unidos se dice que hay
¿Quién ha escuchado hablar? ¿Cómo se llama? La protección para los ataques nucleares, que dicen que hay una capa invisible de cohetes y proyectiles que si llegan, que si por ejemplo Rusia o alguien, algún enemigo de Europa lanza bombas, lanza proyectiles, se pueden detectar y hay como una burbuja, como en Star Wars. ¿Quién se acuerda de que prenden el escudo de que no le entran los balazos? ¿Se acuerdan de ese? ¿Cómo se llama eso? Aquí no tenemos ¿Campo de Trekkies fuerza? o ¿cómo? ¿Un campo de fuerza? Gracias, el campo de fuerza, ¿no? Escucha esto. Cuando tú abres tu Biblia y la lees, cuando tú te conectas a estos estudios bíblicos, cuando tú te rodeas de personas que hablamos fe y que tratamos de vivir bajo estos principios, que por cierto no son mi palabra, son la palabra de Dios y es bien importante confirmar que lo que yo te digo es la verdad, no es nada más la opinión de Alfonso Lobato. Es súper importante que tú vayas a hacer tu tarea y que vayas a leer Génesis y vayas a leer la que no imprimí y veas exactamente qué fue lo que contestó Jesús. Todo eso lo tienes que validar tú porque es tu vida. Pero eso es lo que yo sé. Cuando tú estás conectado a la sangre de Cristo, a la palabra de Dios, es como un escudo en tu familia. Es un campo de fuerza. ¿A quién le gustaría tener el campo de fuerza? Ya te estoy diciendo cómo activarlo. Entonces, si logramos tres objetivos esta mañana, que entiendas cómo entra el enemigo a tu casa. Entra por medio de tu arrogancia, de tu ego, hablándote bonito, pintándote un escenario. Entra por ahí, pero tú sabes que estás siendo desobediente. Tú sabes que estás violando alguna regla. Lo sabes. Adán y Eva sabían que tenían la instrucción de Dios. Igual que tú sabes que robar no es bueno, adulterar no es bueno, deshonrar a tus padres no es bueno, envidiar al vecino no es bueno. Tenemos los 10 mandamientos. Tú sabes lo que es bueno y lo que no es bueno. No somos ignorantes de eso. Pero cuando elegimos, ay, pues sí me voy a tomar la pildorita de la alta presión, porque qué flojera hacer lagartijas y sentadillas y salir a caminar y luego bicicleta y luego pesas. No, 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 yo con la pastillita estoy contenta. Tienes el escudo, pero tienes que ser fuerte y valiente, porque la mayoría allá afuera, señores y señoras, no está activando su escudo. Y están entrando a sus casas bajo la bandera de tolerancia. Está entrando pornografía, está entrando a asaltos en las mentes de nuestros hijos y de nosotros mismos, está entrando basura en creencias que no son bíblicas y que sabemos llevan a la desgracia. Está entrando por medio de amigos que te dicen una no es ninguna, dos es media luna y tres es una y como una no es ninguna, vente a la media luna o algo así. Así entra el enemigo. Y no tengo que decirte que se requiere enorme fortaleza para resistirlo. Y la razón por la que el enemigo entra en los niños y en los jóvenes primero es porque son los que más necesidad tienen de aprobación. Por eso es que ese es el campo fértil para el enemigo. Porque quizás como tú y yo como adulto ya vivimos suficientes como para poder decir no a lo que es no y ya tenemos cierta madurez y fortaleza y sabemos que no nos vamos a morir porque nos dejen de hablar los primos o los amigos. Pero un niño, un joven, necesita que le hablen y caen porque necesitan, son débiles. Por eso es que el enemigo, su campo más fértil son los niños y los jóvenes. Y a menos que estos niños y jóvenes crezcan en un hogar donde les ponen el campo de fuerza todos los días, está bien difícil allá afuera. Para los adultos está bien difícil. Pero en teoría tú y yo ya no necesitamos tanta aprobación
y podemos decir no a lo que sabemos no es bueno. Y podemos mantenernos firmes bajo un poquito de presión. Un joven y un niño no. Por eso es que les compartí las rutinas con nuestros hijos, porque sabíamos que el enemigo va sobre ellos, lo vemos en todo. Pero si tú pones estos hábitos y estos escudos, la posibilidad de que puedan salir triunfantes con Jesús en sus vidas es alta. Pues señores, quería compartirles este mensaje porque este grupo no puede tener confusión de cómo destrozar al enemigo. Si en este momento está tu familia expuesta y tiene huecos en su campo de fuerza, ciérralos. ¿Cómo? Empieza a estudiar la Biblia, empieza a orar, empieza a alabar y trata de mantener ese hábito diario, visible, para que el enemigo sepa que en tu casa y en tu vida y en la de tus hijos y en la de tus socios y en la de y en la de tu círculo no puede entrar. El campo está protegiendo. Y si ya entró en en tu familia, ya entró en tu vida, ya entró, empieza a destrozarlo por medio de la misma fórmula, apoyándote en la palabra, en intimidad y en oración con Cristo, rodeado, rodeado todos los días de alabanza al Señor en tus actos, en tus palabras, en todo lo que puedas hacer. Empieza a cerrar y a colocar el escudo. Nada fácil, pero si lo logras, vas a poder tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Que dicen, wow, está pasando todo esto, pero tú tienes paz. Wow, está sucediendo esto, pero tú y repito, y donde está tu campo de protección, estás haciendo lo correcto por las razones correctas, independientemente de la presión allá afuera, porque tu campo de fuerza es Jesucristo. Su sangre es impenetrable por el enemigo. Amén. Preguntas sobre este concepto les ayuda para entender cómo destrozar los ataques del enemigo y cómo evitarlos en primer lugar. ¿Tú te imaginas si se enseñara este estudio en las escuelas? ¿Tú te imaginas si este mensaje llegara a más familias que todavía tienen hijos pequeños y pueden controlar la situación? No sé, pero creo que podemos cambiar primero nuestra vida y con nuestro ejemplo influenciar la de los demás. Gracias por escucharme, Dios, que Dios bendiga. Continuamos con más estudio la semana próxima. Saludos. Muchas gracias, señor Alfonso. Feliz y bendecido resto de fin de semana para todos. Gracias. Bendecido domingo para todos. Muchas Gracias. gracias. Saludos a todos. Bendiciones. Gracias.